Bueno, hola, mi nombre es Tania y voy a hablar acerca de lo que se enfrentó al COVID-19 Colombia y cómo lo abordó. Tenemos un pequeño contenido, una pequeña tabla de contenidos que es, voy a hablar primero de la estrategia gubernamental ante la COVID-19, el número de muertos y contagiados hasta la fecha actual, el tipo de problemas en el sistema gubernamental al enfrentarse en el COVID. Y bueno, los contrapesos políticos y campañas políticas en torno a la COVID-19, el financiamiento y presupuesto para sostener la crisis, a ver si recibió algún apoyo externo. También acerca de la pobreza, desempleo y estancamiento económico por la crisis sanitaria y un análisis de cómo ha afectado esta crisis sanitaria al país elegido desde una perspectiva pues personal y a futuro. La estrategia gubernamental, el 12 de marzo de 2020, justo después de que se declarara la pandemia por parte de la OMS, se cancelaron los eventos públicos. Del 24 de marzo al 30 de agosto, el aislamiento fue obligatorio a manera de prevención, así como pues también se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas o reuniones de más de 50 personas. Se habló de una posibilidad de toque de quedas a niños y niñas y adolescentes con restricciones de aforo en transportes públicos y la incorporación del home office, como lo conocemos todos. El 27 de marzo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció una iniciativa para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que trajo la pandemia y haciendo invitaciones a que mucha gente se involucrara y se pusiera al servicio del país para pues enfrentar esta situación. También en octubre del 2020, el gobierno nacional logró aumentar del 10 al 20% el cupo en el mecanismo COVAX, que fue una coalición mundial de países para el acceso a una eventual vacuna contra el COVID-19, ya queriendo como asegurar esta situación. Y pues se tomó la decisión de aumentar del 10 al 20% para que no se obstruyeran negociaciones futuras y que se adelantaran que fueran a la par de los farmacéuticos del mundo. Así también se habló pues de los cierres fronterizos para evitar este intercambio de personas, ¿no? Y hablar una muy pocos cifras de los contagios. También, pues, el número de decesos y contagios hasta la fecha es, al día de hoy, van 6.103.455 contagios y 139.854 decesos en total desde el inicio de la pandemia. Los problemas en el sistema de salud de Colombia habla mucho acerca de la cantidad de contagios y de muertes, que también pues evidenció que las deficiencias que persisten en el sistema de salud y gubernamental, pues magnifica el impacto de cualquier emergencia de salud pública, así como sus deudas constantes del sistema de salud, pues dejaron a relucir los problemas como los antecedentes de enfermedades crónicas que estaban sin tratarse y pues ahora hicieron a estos pacientes de alto riesgo, ya que no estaban con un seguimiento adecuado. Igual la pandemia hizo que se hiciera evidente la poca gobernanza y falta de autonomía sanitaria, ya que se vio al comienzo con la falta de implementos de bioprotección, como hubo varias protestas, manifestaciones para el personal sanitario, como la dificultad para hacer pruebas de detección de casos y hasta pues en la adquisición de vacunas, aunque se contaran con este tipo de acuerdos que ya se habían mencionado anteriormente. Todavía después de 2 años de la pandemia, pues se puede ver que las zonas más retiradas de varios hospitales no cuentan con una unidad de cuidados intensivos, dejando pues así al descubierto la poca capacidad de gobernanza y la poca inversión a los programas de salud pública que existían desde antes hasta ahorita, que siguen como sin ponerle una atención correcta. Las campañas políticas y cómo pues, cómo se desarrolló esto, habla mucho acerca de pues la gestión de la crisis en Colombia,
al inicio pues comenzó como con un debate sobre las diferencias de criterios entre el gobierno central y los gobiernos locales. Pues existió un choque de niveles no muy habitual. En un país centralizado y presidencialista, las autoridades locales pues se adelantaron al presidente. Pese al intento que existió de frenarlas, pues el impulso fue muy difícil de sostener. Así que, pues por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá convocó un simulacro de cuarentena para el 20 de marzo, en lo que suponía un acto de desobediencia civil frente al gobierno. Y pues finalmente este simulacro se llevó a cabo de forma consensuada y pues enlazó con la cuarentena nacional que empezó el 23 de marzo. También existió un segundo choque entre el gobierno central y las autoridades locales, que se produjo por la petición de cierre de los aeropuertos internacionales, otro asunto de controversia política que pues giró alrededor del Congreso. El legislativo pues no tenía prevista la posibilidad de sesionar de forma virtual y tuvo que esperar hasta el 13 de abril para que se pudiera realizar la primera sesión temática y superarse así un bloqueo que afectaba la gobernanza de la crisis, como que había mucho conflicto dentro de la gobernanza local y así. Y pues lo que vive Colombia actualmente en las presidenciales, en las elecciones presidenciales, la verdad pues también es algo histórico, pues después de haber pasado como por este periodo de inestabilidad y pandemia, ahorita que está como volviendo toda la normalidad, va en contra de todo pronóstico, pues hay algo en lo que están de acuerdo y es que hay que cambiar, independientemente de lo que haya pasado en la pandemia, pues todos los candidatos, incluidos aquellos cercanos al gobierno saliente de Duque, proponen un cambio, ya sea moderado, profundo o conservador, pero un cambio como tal, y pues es algo muy importante a sacar a relucir durante este periodo todavía de transformación en el que nos encontramos globalmente. El financiamiento para la crisis con el que contó Colombia se habló principalmente el 26 de junio del 2020, cuando el director ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 700 millones de dólares para apoyar la respuesta de Colombia ante la problemática del COVID. Pues el objetivo de este era fortalecer el sistema de salud, que como vimos igual no funcionó, y pues un apoyo a los hogares más pobres y vulnerables para mantener una liquidez y solvencia económica, buscando pues apoyar tres pilares del programa de gobierno, que fue el fortalecimiento del sistema de atención de salud para responder a la mayoría de demanda en sectores económicos claves, y la expansión de la base de datos de programas sociales y un aumento en el número de hogares que reciben este apoyo monetario, junto con el apoyo escolar y alimentación. Y la ampliación de las garantías, liquidez y líneas de crédito para las empresas del país que pudieran sostener estos poquitos pilares que fueron las micro, pequeñas y medianas empresas, para poder subsistir y proteger los empleos de los trabajadores. Ahora, la pobreza y todo lo que la pandemia dejó, el desempleo y el estancamiento, se vivió durante el pico más alto de la pandemia. Igual dejó a relucir la distribución inequitativa de los servicios de salud en el país, y no tanto de los servicios de salud, sino como de la desigualdad que existe dentro del país. La existencia de diferentes barreras de acceso a servicios médicos en áreas rurales y apartadas del país. Por ejemplo, los hogares pobres pues no pueden protegerse, no podían protegerse con la estrategia más básica de lavado de manos, sino que pues también son vulnerables a las respuestas negativas de cualquier intervención para contener la epidemia. Por ejemplo, el aislamiento físico, los desafíos de la economía colombiana, también pues se presentan en aspectos tales como lo difícil que es la reactivación de la economía, la recuperación, el reingreso a las actividades económicas, a la educación, incluso que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a casa, a la escuela, y pues la condición de vida que vaya a cambiar, ¿no?
Ahora, haciendo como un análisis del periodo de transformación que se pasó gracias a la COVID-19 durante Colombia, pues fue una etapa también muy difícil, como en todos los países. Se enfrentó a varios problemas que dejaron a relucir cosas estructurales, como en varios países, pero pues lo que queda hacia adelante es la posibilidad de mejora hacia un mercado laboral más formal, ya una vez conociendo los obstáculos pues, que tiene el propio país, siendo conscientes de que si esto pasa, tendrían que cooperar todos para lograr cada vez tener menos brechas y ser más generadores de empleos de más calidad en la mira. También el diseño de políticas activas para pues, la reducción de la pobreza y un aumento de la protección social en la vejez compatible con la sostenibilidad fiscal. Y pues esto solo sería posible si se diseñan las políticas que permitan universalizar la seguridad social. Que los campesinos, por ejemplo, sean copropietarios de la cadena productiva, que los servicios públicos sean mejor remunerados y los trabajadores privados cuenten con una remuneración justa y que los fondos se vayan de verdad a la inversión que se merece, que los fondos sean destinados a los sectores que deben de ser atendidos y que ya se dieron cuenta que no estaban poniendo atención. Pues a la par también tendremos que cambiar nuestras prioridades y reducir la sobrevaloración de bienes y servicios prescindibles que la publicidad misma nos ha llevado. Y pues nada, yo creo que esto se comparte no solo para Colombia, ni solo países latinoamericanos que sí, puede ser que necesiten un poquito, no un poco más de apoyo, sino pues más luz, más atención. Y pues nada, esta fue la presentación acerca de Colombia y cómo se enfrentó hacia la COVID-19. Muchas gracias.